Bendiciones, mi gente, bienvenido a otro capítulo más de Mundo Espiritual con los pies en la tierra. Ahora sí, a mi mano derecha tengo a Alejandro Santo Payano y a mi mano izquierda al doctor Joel González. Así que vamos a saludar a la audiencia. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Esperamos que estos estudios sean de gran bendición para tu vida. Alejandro Santos, siervo de Cristo. A su nombre sea la gloria. Estamos aquí debatiendo un tema poderoso. Vamos a iniciar con el tema inmediatamente. El tema es el ambiente profético. Yo quiero definir inmediatamente lo que es lo profético. Lo profético no es solo predecir el futuro, porque hay personas que piensan que lo profético solo es predecir el futuro. El que predice el futuro es el profeta. Pero ¿qué dice la Biblia? En la Biblia lo profético es la voz de Dios comunicada al hombre para exhortar, edificar, consolar, llamar al arrepentimiento y revelar la voz de Dios en la tierra. Primera carta de los Corintios, capítulo 14, versículo 3 dice: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Bien, excelente. ¿Qué es lo profético, Alejandro? Bueno, ahí está la definición. En un ambiente profético se manifiestan muchas cosas, pero la mayoría es que el pueblo sea alineado a través de la revelación dada de parte de Dios a un hombre definido por la palabra. Eso es lo que yo entiendo. Correcto. Ahora, lo que vamos a tratar hoy es algo sobrenatural. Y yo quiero que nuestro hermano maestro inicie. Yo quiero que tú me asistas con una lectura poderosa. Y quiero que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a liberar el principio poderoso que contiene el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 18 y siguiente. Maestro, léase ese poderoso Vamos a leer. pasaje. Excelente. Dice así: huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí, y les predecía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, y envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá. Y llegando al gran pozo, en Secut, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí, están en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot a Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Naiot de Ramá, el Selasa. Siento a Dios aquí. Aleluya. Los manuscritos hebreos antiguos conocen Selasa como un ambiente profético, un arrebato espiritual. Esto es tan profundo que quiero tomarme unos minutos para decir que Naiot no es un punto de quiebre, no es un límite impuesto por el escritor sagrado. Es un lugar donde algo se detiene. Es un espacio geográfico donde el Creador dice: Saúl, tú persigues a David hasta aquí. Yo pongo un Selasa, un ambiente profético, un sitio donde Satanás no puede tocarte. Y ese Selasa puede ser la oración que haces en tu casa, cuando vas a un monte, cuando tú te pones en comunión con el Señor y haces un ayuno. Cuando entras en coinonía con el Espíritu Santo de Dios, se activa tu Selasa. Pero no me voy a adelantar porque quiero liberar algunos principios. Selasa no describe solo dónde está David o hasta dónde puede llegar Saúl, sino cuál es la cobertura o la protección que vemos en el libro de Job
cuando el creador en esa metáfora poderosa le dice a Satanás, toma lo que quieras de Job, pero no lo toques Su alma. Hay una protección que viene de lo alto. Selasa aquí en la teología bíblica cumple una misión similar a otros lugares límite. Cuando estudié el pasaje me puse a detener que el Mar Rojo hasta Faraón, que usted lo mencionó, maestro, en la enseñanza anterior, el Jordán hasta el desierto, y Naiot el Selasa hasta la persecución que Saúl manda varias compañías, pero no pueden tocar a David, porque había un ambiente profético. La pregunta que debo dejar a tu espíritu es, ¿tú entras a ese ambiente de Selasa? ¿Tú estás en la disposición de que el Espíritu Santo de Dios te dé la cobertura o estás desprotegido de ella? Es lo que la Escritura nos sugiere preguntar. Así es. Aquí hay algo interesantísimo. Selasa, Naiot, en un contexto profético, la teología del Antiguo Testamento, Naiot es una comunidad profética, como usted leía, maestro, una especie de escuela de profetas. Sí. Entonces, aquí bajo la cobertura de Samuel, vemos cómo se está produciendo el ámbito profético. Selasa es el límite, Naiot es la atmósfera profética. Samuel es la cobertura espiritual que hay. Así es. Entonces, el texto nos enseña que los límites espirituales no se sostienen sin una atmósfera profética, lo que usted definía. Lo profético es lo que se activa de parte de Dios. El rema de Dios se produce porque la Biblia, si usted, por ejemplo, me pregunta a alguien, quiero ir a Estados Unidos, ¿dónde yo busco en la Escritura? La Escritura no le va a decir dónde. Un profeta, una predicación, o cuando Dios activa a alguien, te puede dar el toque profético del rema de Dios. Y ese rema de Dios es lo que activa en alguien particular que necesita una palabra particular. Sí. Usted ha puesto oraciones, y usted también, maestro, y probablemente usted que escucha el sonido de mi voz, y una persona o en una predicación se libera en el ámbito espiritual lo que usted demandó en secreto. Eso es el rema. Se activa lo profético. Ese es el Yo Selasa. lo creo eso. Entonces, Selasa como principio revelado en la hermenéutica espiritual es un punto donde el propósito es preservado. ¿Por qué? Porque David tenía una asignación y mientras andaba en persecución, el propósito de Dios en él no se había cumplido. Por lo tanto, esa cobertura que el escritor sagrado nos enseña es lo que Dios está diciendo a muchos de nosotros que tenemos llamado, que independientemente de la crisis, que independientemente del proceso, que independientemente de todo aquello que tú crees que está marcando tu vida para el desastre, es el Selasa que Dios está usando para liberar tu propósito, para darte el carácter, para establecer en ti la valentía y el propósito que Él necesita sacar en el tiempo de prueba. El Selasa es la persecución que tú tienes a tu matrimonio, a tu crisis laboral, a ese conflicto que tú crees que es persecución, a una enfermedad que el diagnóstico te dio y Dios te dice, esa enfermedad no es de muerte. Hay un ambiente que es Selasa, que es tu Naiot, que te va a producir que la enfermedad no es causa de muerte, es causa de mi propósito. Aleluya. Y yo te voy a sanar en el nombre de Jesús. Eso es Selasa. Pero vamos a ponerle un poquito más, maestro. Vamos a ponerle un poquito más. Selasa no es huida, es gobierno profético. Selasa no es debilidad, es diseño de Dios. Selasa es cuando Dios convierte la persecución, esa que te dije de tus dificultades, en su gloria. Es profundo este tema. Poderoso. ¿Qué te puede decir, Alejandro? Bueno, el ámbito profético, basado a Selasa, como dice nuestro hermano maestro, es algo que es una protección tan fuerte porque en el ámbito espiritual, cuando se manifiesta lo profético, también tenemos que tener en cuenta que hay palabras negativas que se activan en el momento también.
¿En Porque Selasa? sí. Sí. Hay palabras negativas. Te lo voy a decir por la palabra ahora. Te lo voy a levantar por la palabra. Sí, te lo voy a decir. Mira. Dame por ahí. En Primera de Reyes 17, 10 al 14 dice: entonces se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recojo leñas, 2 leños, para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho. ¿Cómo qué? ¿Quién era Elías? ¿Por qué Elías se presenta en la transfiguración? Porque Elías representa lo profético. Y donde Elías caminaba era la profecía andante. Había Selat con él. La mujer en el ambiente del Selat manifiesta una palabra de muerte. Más adelante usted ve cómo su hijo muere. Porque no era el propósito de Elías que muriera, sino que ella manifestó la muerte en el ámbito espiritual. Por eso es muy peligroso cuando hay un ambiente profético, espiritual, tú declarar palabras negativas, porque está abierto el cielo. El cielo está abierto, el cielo está, hay una cobertura total, espiritual, profético, que se va a activar conforme a las palabras que usted manifiesta. Porque en lo profético tú tienes que usar tu voz. Claro. Es como hablábamos ahorita. Es una activación. Una activación. Entonces, cuando tú sueltas la voz en ese ambiente profético y sueltas una palabra negativa, pues entonces sucede. Así es. A ti que escuchas el sonido de mi voz, quiero liberar estos principios. No todo el que te confronta y el que te ataca es fuerte. No todo aquello que te han diagnosticado es para muerte. No todo el que grita tiene autoridad sobre ti. No todo el que cree establecer dominio sobre ti te gobierna, en absoluto. Porque hay lugares donde Saúl no te podrá tocar, porque tienes un Selasa. Si el enemigo todavía te controla, es porque Dios todavía no ha entrado en control. Porque aún no te ha ubicado en su lugar profético, donde la atmósfera todavía no se ha procesado. Así que nosotros en el día de hoy tenemos que tocar 3 aspectos espirituales del Selasa. Código número 1, y aquí empiezo a cerrar mi disertación de este día. Una ubicación espiritual. David no cambió de enemigo, cambió de ambientes. Así es. Hay batallas que no se resuelven afrontando tus enemigos, se resuelven doblando tus rodillas. Código número 1, Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo. Código número 2, autoridad de atmósfera. El Espíritu no solo unge personas, sino también activa un campo donde nada te puede tocar. Cuando una atmósfera es espiritual y cuando lo de Dios no se ha producido en tu vida, ese Nayot se convierte en tu protección. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Código número 3. Hay una exposición de nuestra carne. Saúl se despoja, se desnuda de la corona escondida. La gloria no lo humilla, pero realmente protege a David. Hay algo muy interesante sobre ese ambiente profético, que usted dice, Alejandro, que cuando ese ambiente profético está, una persona o el profeta puede declarar una palabra negativa y esa palabra se puede cumplir, ¿verdad? Puede mandar maldición y puede caer maldición, pero aquí yo me encuentro en Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, que dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliese, con presunción habló el tal profeta. Exactamente. Entonces, y acarrea muerte. Exactamente. Claro. Entonces, cuando hay un ambiente profético, hay personas que pueden decretar una palabra y no se cumple. Claro, amado, pero por eso es que hay tantas personas
afligida y con problemas personales en las iglesias porque alguien declaró una palabra. Por ejemplo, ¿tú sabes cuántas divisiones matrimoniales y divisiones de la iglesia porque un profeta declaró una palabra y ha traído consecuencias, ha traído problemas? Porque el problema es que está el ambiente. El ambiente espiritual, el ambiente profético está. Se puede declarar una palabra que puede traer muerte y acarrear complicaciones que no sean de Dios. ¿Cómo te digo? Si el Señor, si es Dios quien habla y dice, Dios restaura este matrimonio, y es Dios quien habla, pero espéralo. Ahora, si no fue Dios, lo va a destruir. Dependiendo cómo se manifieste lo profético o lo que se diga, si es Dios o no es Dios. Yo tengo una pregunta. Ajá. Si un profeta declara una palabra y la palabra no se cumple, ¿es un falso profeta? Eso dice la Biblia. Es un falso profeta. Eso dice pero la Biblia. Samuel, cuando Dios le dijo que ungiera a David, fue a ungir a Eliab, y Dios le dijo que no, que ese no era, y pasaron todito, y al final era David. Ajá. Y yo veo muchísimos profetas. Eso no está en el contexto adecuado. Le voy a explicar por qué. Porque la orden era ir y seguir escuchando la elección de quién era. O sea, lo que yo quiero poner, no va a que me malinterpreten. Usted leyó el concepto de lo que establece el apóstol Pablo del ambiente profético. ¿Qué es la palabra profética? Déjame arreglarte la pregunta. Hay veces que nosotros como profetas damos la palabra. ¿Entiendes? Nosotros entendemos que somos profetas de Dios. Ahora, puede ser que por causa de la persona que reciba la palabra, no se cumpla la palabra. Dependiendo, hay palabras que son soberanas, que Dios las cumple por encima de que el hombre Como él quiera o no quiera. Eso está en su soberanía. Hay promesas de Dios que es el hombre recibirlas, lo que estábamos Claro, tratando en el claro que tema sí. anterior. Porque cuando Dios llamó a Abraham, si Abraham se queda, no ve el propósito. Eso es parte de la sinergia. Exacto. Que igual que Moisés, cuando Dios le dice a Moisés Parte de la sinergia. que el pueblo Que va a está- entrar, escúchame, que el pueblo va a entrar a la tierra de Canaán, que fluye leche y miel, y etcétera, etcétera, y de repente no entraron ninguno, de repente Dios dijo, no van a entrar ninguno, van a entrar nada más los jóvenes. Es un tema complejo. Entonces, yo hago la pregunta, ¿por qué? Porque una vez yo predicando, yo solté una profecía y yo dije, si no es así, yo suelto el micrófono y dejo de predicar. Y hubo alguien que me corrigió y me diga, no diga así, porque hay veces que la profecía, el profeta es de Dios y la profecía es de Dios, pero a veces el receptor no hace lo que tiene que hacer o no sé qué o no cree y fácilmente no se cumple. ¿Entiendes? Por eso yo hago la pregunta. No, mira, ahí hay dos cernientes. Lo que pasa es que hay promesas de Dios que son declaradas como profecía y hay profecías que son de Dios. La profecía que viene de parte de Dios la cumple por encima de quien sea. Es soberano, es una profecía. Claro que sí. Por ejemplo, ahora mismo nosotros sabemos que el mundo, que Cristo viene. Eso es una profecía. Estamos seguros de que Él viene. Esté preparado fulano o no esté preparado, De que Él va a viene, venir. de que viene. El día que Dios le dé la orden, viene por encima de todas las cosas. Profecía. Ahora, las promesas, como dijimos anteriormente, las promesas, levántate y resplandece. Dios le está dando una orden a levantarse para resplandecer. O sea, si Él no se levanta, se queda. Por ejemplo, cuando le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda. Si él no toma su lecho y anda, se queda paralítico. Como le dijo el ciego de nacimiento, ve al estanque si lo ve y lávate. O sea, le está dando una promesa, Pero tiene que pero activarse. tiene que accionar el que las recibe. Si no, no se activa. Sí. De hecho, la escritura es tan poderosa que hay un tema controversial de mucha profundidad, que es el libre albedrío, donde la soberanía de Dios se va a imponer y la voluntad del hombre, su moral, de él tomar decisión, tendrá consecuencias. Es tan controvertido porque los reformadores, desde Jonathan Edwards y todo lo que hablaron en esa dirección, tuvieron mucha discrepancia porque la soberanía de Dios siempre está sin discusión y la elección del hombre de tomar una decisión se antepone a lo que Dios ya dijo. Sí. No es porque la fe que es un don y Dios es quien nos elige. No me elegisteis vosotros a mí. Es un asunto que no está en discusión. Sin embargo, nosotros como entes morales tenemos que elegir y tenemos responsabilidad. Porque cada uno vamos a ser sancionados
por nuestras elecciones. Mire que parece contradictorio, pero no lo es. Así es. En esa dirección, para usted activar el don profético, tiene que creer. Si yo libero una palabra en un ámbito espiritual y los receptores no la reciben de manera igual, uno quizás la cree, otro no la cree, el resultado, el impacto de esa profecía, al que cree la va a recibir, al que no cree no la va a recibir. Por eso la Escritura dice que la gracia de Dios se activa en aquellos que la desean. Y lo añadido de Dios, lo material que se libera, también el que tiene el acceso en el mundo espiritual, atraparlo lo consigue. Exacto. Tiene que ver tanto la soberanía de Dios, que no está en discusión, como la activación del hombre en su creer. Amén. En conclusión, para que... Amén. Esperamos que este estudio ha sido de gran bendición a cada uno de nosotros. Recuerda, tú tienes una cenata, una cobertura de parte del Señor. Depende de ti mantenerla de rodilla, orando y clamando en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos en lo próximo. Esto fue Mundo Espiritual con los pies en la tierra. Bye. Shalom.